Él limpió los cristales rotos mientras los invitados se reían en su cara. Lo que nadie allí sabía es que ese conserje era, de hecho, el dueño de todo el edificio. Y ese día enseñó una lección que nadie allí olvidará. Era un viernes caluroso de diciembre, de esos en los que el asfalto parece derretirse bajo el sol y el ruido del aire acondicionado domina el silencio de la noche. En el edificio Montevale, un edificio de lujo en la zona sur de la ciudad, había más actividad de la habitual. El ascensor social subía y bajaba sin parar, y la azotea del piso 18 bullía con una fiesta de lujo que llevaba en marcha desde la tarde. Mucha música electrónica, jóvenes vestidos como si estuvieran en Cannes, copas de champán por todas partes, y el sonido llevaba horas por encima del límite permitido. Algunos residentes mayores ya habían llamado al conserje para quejarse, y Arthur siempre era el que respondía. Escuchaba con paciencia, anotaba las horas y plantas de las quejas y prometía resolverlas, sin decir ni pío más de lo necesario. Arthur salió del ascensor y ya podía oír el bajo de la música resonando en el suelo del pasillo, como si el sonido viniera de debajo de sus pies. Las luces del ático parpadeaban incluso con la puerta cerrada. Caminó con calma hasta la entrada y tocó el timbre. La puerta se abrió de golpe, y al otro lado estaba el joven anfitrión de la fiesta, visiblemente molesto, con la camisa abierta por el pecho, riendo a carcajadas con un vaso en la mano. Al ver a Arthur, la expresión amable que había mostrado con sus invitados desapareció al instante, como si hubiera visto algo fuera de lugar. «Miren, el abuelo del servicio de limpieza nos arruinó la fiesta», dijo, lo suficientemente alto como para que varios invitados lo oyeran y rieran. Arthur no respondió. Simplemente esperó, con una mirada serena que ya denotaba más años de vida que cualquier otro allí en la carretera. Su esposa apareció poco después, con un vestido caro y un maquillaje perfecto, pero sus ojos estaban llenos de desprecio. Sostenía un vaso roto en la mano, cuyos fragmentos aún goteaban vino en el suelo. «No pagamos una fortuna en cuotas de condominio para que un empleado nos dé órdenes. Vuelve a tu cuartito del sótano», y arrojó los fragmentos al pasillo como si tirara basura. Las risas volvieron a extenderse, amortiguadas por la música. Arthur respiró hondo, se agachó lentamente y, sin decir palabra, empezó a recoger los fragmentos de vidrio con las manos, desnudas, hasta que recordó que debía recoger el equipo. Regresó unos minutos después con un recogedor y una escoba, recogiéndolo todo con precisión, como si se tratara de cualquier otro desecho cotidiano. Pero no lo era. Eso no era suciedad. Era pura falta de respeto, arrojada hacia él con la complicidad del público. Y aún así, terminó el trabajo, se dio la vuelta y bajó las escaleras, oyendo risas y chistes resonando detrás de él. Al volver a recepción, Arthur se lavó en silencio. Se pasó las manos por el agua fría, limpiando los rastros invisibles de lo que no se puede barrer con una escoba. La mirada de asco, la risa burlona, el tono con el que le decían «vuelve a tu habitación». También se lavó la cara, no porque estuviera sudoroso, sino porque necesitaba un segundo para recomponerse. Sabía lo que acababa de pasar. No era solo una falta de respeto a un empleado. Era un intento de reducir a un ser humano a un objeto. Y eso dolía. Más que un dolor físico, era un dolor que traía consigo recuerdos de otros tiempos, otros lugares, otras personas que también creían poder señalarlo y decirle que volviera a su sitio. Pero Arthur nunca respondió a eso gritando. Había aprendido, con los años, que la dignidad es un muro más fuerte que cualquier insulto, y que, cuando la ira ataca, a veces lo más poderoso es simplemente no doblegarse. Mientras tanto, en el grupo de mensajería de los residentes, las notificaciones seguían llegando.
Una residente del 10º piso escribió: «Esta fiesta es insoportable. No puedo dormir y tengo una reunión temprano». Otra residente del 7º piso se quejó del ruido y dijo haber oído gritos en el pasillo. La administradora del edificio, la señora Leila, ya estaba prestando atención. Conocía bien a Arthur, más que nadie allí. Sabía quién era realmente y lo que representaba en ese edificio. Cuando vio los informes y se enteró de lo que había sucedido en el pasillo del ático, decidió que no podía pasar desapercibido. Fue ella quien llamó al día siguiente y convocó una reunión extraordinaria del condominio. Oficialmente era para tratar la conducta de los residentes y el respeto por el equipo de mantenimiento. Pero entre ella y Arthur no había necesidad de decir mucho. Ella sabía qué hacer. Y sabía que, esta vez, no sería Arthur quien hablaría más alto. A la mañana siguiente, el edificio parecía diferente. El silencio, en contraste con el tumulto de la noche anterior, dejaba una especie de resaca colectiva en el aire. No por la bebida, sino por la incomodidad. Algunos residentes evitaban mirarse en los ascensores. Otros comentaban en voz baja lo absurdo de la fiesta, la falta de respeto y, sobre todo, lo que habían oído que le había sucedido a Arthur. Ninguno de los presentes en el ático había bajado a disculparse ni se había puesto en contacto. Era como si la fiesta hubiera terminado y, con ella, la responsabilidad se hubiera evaporado. Pero entre los empleados, el ambiente era diferente. Había una mezcla de indignación y reverencia. El portero de la mañana le comentó a un compañero: «Si fuera por mí, les habría mandado a todos a la mierda. Pero Arthur está a otro nivel». Y de verdad que sí. Llegó puntual, saludó a todos como siempre, sin mediar palabra. Sin rabia, sin resentimiento, solo silencio y trabajo. Alrededor de las 11 empezaron a llegar los correos electrónicos. La convocatoria de la reunión extraordinaria se había hecho oficial. La sala de reuniones de la planta baja abriría a las 18:00 y se animaba encarecidamente a los residentes a asistir. El aviso no mencionaba nombres, pero la mayoría entendía lo que se estaba tratando. Sin embargo, la pareja del ático parecía no haber captado la atmósfera. Publicaron un mensaje en el grupo diciendo que necesitaban resolver urgentemente el problema del personal del edificio, que se había excedido. Algunos residentes respondieron con un emoji de interrogación. Otros prefirieron guardar silencio. Doña Leila no respondió. Simplemente estaba organizando los documentos que llevaría a la reunión. Entre ellos, el contrato de compraventa original del edificio, todavía a nombre de Arthur Martins, con más de 20 años de antigüedad. Sabía que esa noche no se trataba solo de normas de convivencia. Se trataba de restaurar algo que había sido pisoteado durante demasiado tiempo. La sala de reuniones del edificio era sencilla pero bien cuidada. Una larga mesa de madera oscura, sillas tapizadas y paredes blancas con cuadros antiguos de la ciudad. A las 6:00 p.m. en punto, doña Leila ya estaba sentada a la cabecera de la mesa con su carpeta organizada, un vaso de agua y una expresión neutra. Los primeros residentes comenzaron a llegar, uno a uno. Esta vez aparecieron personas que nunca se involucraban en asuntos de condominios. Fue como si algo hubiera tocado una fibra sensible. A las 6:15 p.m. entró la pareja del ático. Ella llevaba tacones altos y un vestido claro. Él una camisa de vestir abierta por el cuello y un reloj que parecía más bien una valla publicitaria de lujo. Se sentaron uno al lado del otro, mirándose con impaciencia, como si ya estuvieran esperando ser la estrella de la agenda. Él se cruzó de brazos y le susurró algo, riendo suavemente. Nadie respondió. El ambiente era extraño. No había nada de la informalidad típica de las reuniones anteriores. Había tensión y anticipación. Doña Leila abrió la reunión con voz firme.
explicó el motivo de la reunión y se dio la palabra a la pareja, como dicta el protocolo. El joven se levantó de inmediato, como si estuviera ensayando un discurso. Creo que todos aquí saben que hubo un comportamiento completamente inapropiado por parte de un empleado del edificio. Nosotros, como residentes, exigimos un mínimo de profesionalidad y, lamentablemente, nos sorprendió una actitud agresiva y vergonzosa por tu parte. Arthur, ¿verdad? Ni siquiera fingió respeto. Habló como si estuviera echando a alguien de un restaurante. Este tipo de persona no encaja en un lugar como Montevale. No estamos aquí para que nos traten como a cualquiera. Algunos residentes apartaron la mirada, incómodos. Otros se quedaron perplejos. Doña Leila simplemente asintió. Lo anotó en su cuaderno y dijo con calma: su queja ha sido registrada. Pero antes de continuar, hay algo importante que aclarar. Se levantó, fue a la puerta y dijo: señor Martins, por favor. Cuando Arthur entró en la habitación, hubo un momento de silencio que no estaba en el guión de nadie. Vestía un traje sencillo, bien planchado y de color oscuro. No había ostentación en nada, solo presencia. Era el mismo hombre que limpiaba el piso del edificio cada mañana, pero en ese momento había algo diferente en su postura. No había altivez ni venganza en su mirada. Había dignidad, la misma de siempre, pero ahora iluminada por una luz diferente, la luz de la verdad que se revelaba. La pareja del ático intercambió miradas confusas. El joven soltó una risa nerviosa, como si pensara que todo era solo un espectáculo. ¿Qué es esto ahora?, murmuró. Doña Leila no respondió. Simplemente acercó una silla a su lado y le indicó a Arthur que se sentara. Él obedeció en silencio y abrió la carpeta de cuero que llevaba en sus manos, revelando documentos, todos organizados en plástico transparente. Doña Leila se dirigió entonces a la sala. Para quienes no lo sepan, este es Arthur Martins. Además de portero, es el propietario mayoritario del edificio Montevale. Fue él quien compró este edificio hace décadas, cuando pocos creían que esta región tuviera algún valor. Su nombre está en el registro de desarrollo inmobiliario, y es a él a quien le informo, como administrador del edificio. Un murmullo recorrió la sala. Algunos tragaron saliva con dificultad. Otros abrieron los ojos de par en par, pero nadie dijo nada. El silencio ahora era de asombro. La joven pareja permaneció completamente inmóvil durante unos segundos, hasta que la mujer intentó reír de nuevo, sin emitir sonido. El hombre murmuró: debe haber algún error. Pero no había ninguno. Los papeles estaban allí, con firmas notariadas, fechas, sellos y el nombre de Arthur Martins impreso más de una vez. El mismo nombre que, durante años, nadie notó, porque nunca se molestó en mostrarlo. Cuando Arthur entró en la habitación, hubo un momento de silencio que no estaba en el guión de nadie. Vestía un traje sencillo, bien planchado y de color oscuro. No había ostentación en nada, solo presencia. Era el mismo hombre que limpiaba el piso del edificio cada mañana, pero en ese momento había algo diferente en su postura. No había altivez ni venganza en su mirada. Había dignidad, la misma de siempre, pero ahora iluminada por una luz diferente, la luz de la verdad que se revelaba. La pareja del ático intercambió miradas confusas. El joven soltó una risa nerviosa, como si pensara que todo era solo un espectáculo. ¿Qué es esto ahora?, murmuró. Doña Leila no respondió. Simplemente acercó una silla a su lado y le indicó a Arthur que se sentara. Él obedeció en silencio y abrió la carpeta de cuero que llevaba en sus manos, revelando documentos, todos organizados en plástico transparente. Doña Leila se dirigió entonces a la sala. Para quienes no lo sepan, este es Arthur Martins. Además de portero, es el propietario mayoritario del edificio Montevale. Fue él quien compró este edificio hace décadas,
cuando pocos creían que esta región tuviera algún valor. Su nombre está en el registro de Mindomtintos Desarrollo Inmobiliario, y es a él a quien le informó, como administrador del edificio. Un murmullo recorrió la sala. Algunos tragaron saliva con dificultad, otros abrieron los ojos de par en par, pero nadie dijo nada. El silencio ahora era de asombro. La joven pareja permaneció completamente inmóvil durante unos segundos, hasta que la mujer intentó reír de nuevo, sin emitir sonido. El hombre murmuró: «Debe haber algún error», pero no había ninguno. Los papeles estaban allí, con firmas, notariadas, fechas, sellos y el nombre de Arthur Martins, impreso más de una vez. El mismo nombre que, durante años, nadie notó, porque nunca se molestó en mostrarlo. Arthur no miró directamente a la pareja, tampoco sonrió ni mostró satisfacción. Simplemente empezó a hablar con la misma voz tranquila con la que saludaba a los residentes en la entrada. «Buenas noches a todos. Disculpen la molestia, pero pensé que era importante estar aquí. Trabajé en este edificio durante muchos años y pienso, seguir es una decisión. Me gusta lo que hago, me gusta la gente. No todos, claro, pero sí aquellos que entienden que el respeto es mutuo». Hizo una pausa, abrió el reglamento del condominio y sacó un papel ya marcado con un clip. «Quiero llamar su atención sobre esta cláusula», dijo, mientras giraba el documento para que los residentes más cercanos pudieran leerlo. Dice que el comportamiento irrespetuoso hacia el personal, la alteración reiterada del orden público y las conductas incompatibles con la convivencia pueden resultar en una multa y, en casos reiterados, en la rescisión del contrato. La pareja lo miró como si aún no lo hubieran entendido, como si esperaran que alguien les dijera que todo era una broma, pero nadie lo hizo. Un hombre en el piso 12 se aclaró la garganta, incómodo. Un residente en el 5º piso murmuró algo como: «Era más que merecido». Y Arthur continuó: «No estoy aquí para castigar a nadie. Solo quiero recordarles que este edificio no es solo concreto, es una comunidad. Y la forma en que nos tratamos unos a otros, al empleado, al vecino, al repartidor, dice más de nosotros que cualquier propiedad o auto en el garaje». Luego cerró la carpeta, apiló los documentos y agregó: «Limpié esos vidrios rotos porque ese es mi trabajo, pero el desorden que quedó no fue físico y desafortunadamente no puedes barrerlo solo». El silencio que llenó la habitación en ese momento no fue de respeto, sino de vergüenza. La mujer intentó decir algo, pero solo pudo balbucear «no sabíamos», antes de volver a callarse. Su marido, sonrojado, miró a su alrededor como buscando una vía de escape, pero no la había. No había puerta, ninguna palabra que pudiera revertir lo dicho, lo hecho. Toda la sala los miraba ahora, no con odio, sino con el tipo de juicio que pesa más que un grito. El silencio absoluto de quienes comprenden lo que acababa de ocurrir. Un joven del 6º piso, que nunca hablaba en reuniones, levantó la mano y dijo: «Nunca había visto al señor Arthur así, y ahora que lo he visto me siento mal por no haberle dado las gracias». No era el único. Otras cabezas se inclinaron en señal de reconocimiento. Fue como si, en ese momento, todo el edificio hubiera despertado a algo que siempre había estado ahí, pero que nadie veía porque era más fácil ver uniformes que historia. Doña Leila reanudó su discurso. «La reunión se desarrollará según lo previsto. Se tomarán medidas respecto al incidente de la fiesta de acuerdo con el reglamento interno. Multas, amonestaciones y, de ser necesario, otras medidas». No necesitó decir nada más. El mensaje estaba dado. La pareja permaneció sentada, ahora con los hombros gachos, sin ese aire de superioridad. La mujer mantenía la mirada fija en la mesa. El marido tamborileaba con los dedos, como si quisiera irse, pero supiera que sería aún más embarazoso levantarse. Arthur, por su parte, simplemente se quedó allí de pie.
no como una figura de autoridad en el sentido tradicional, sino como un espejo ante todos, un recordatorio viviente de que nadie es demasiado pequeño para ser respetado y que hay maneras de demostrárselo a los demás sin alzar la voz, sin atacar, sin degradarse. Eso era lo que más molestaba a quienes lo atacaban. No se rebajaba a su nivel y, sin embargo, los hacía caer. Al terminar la reunión, los residentes se marcharon en silencio. Algunos se acercaron a Arthur para estrecharle la mano, otros simplemente asintieron con respeto. No fue un gesto exagerado, no hubo un alboroto. Teatral, fue un reconocimiento. De esos que llegan tarde, pero que aún así tienen valor. Arthur les dio las gracias a todos con una sonrisa contenida. No había resentimiento en su rostro ni superioridad, solo esa serenidad que emana de quien sabe exactamente quién es. La pareja del ático fue la última en marcharse. Ella seguía evitando su mirada y él, más callado que nunca, se limitó a murmurar un rápido «buenas noches», sin mirar a nadie. Arthur no respondió, no por desprecio, sino porque a veces el silencio enseña más que cualquier sermón. Salieron por la misma puerta por la que habían entrado, pero ya no eran los mismos, y el edificio tampoco. Al día siguiente, la rutina volvió a la normalidad, al menos en apariencia. Pero algo en el ambiente había cambiado. Los empleados parecían caminar con el pecho un poco más alto. Los residentes empezaron a saludarse con más atención, a mirarse a los ojos, a preguntar nombres, pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Un buenos días que no era automático. Un gracias que significaba algo real. El incidente de la noche anterior se convirtió en tema de conversación en los pasillos y en los ascensores. Pero nadie esperaba que se exagerara. Siempre era algo así como «¿Oíste lo que le pasó a Arthur?», seguido de expresiones como «no tenía ni idea», «impresionante» o «menuda lección». Y quizá fuera precisamente eso. Una lección que no estaba escrita en ningún cartel ni colgada en el tablón de anuncios del condominio. Era una lección vivida, encarnada en un hombre que, a pesar de ser el dueño de todo, nunca necesitó presumir para ser respetado. Solo necesitaba actuar con firmeza, cuando finalmente era necesario. Esa misma mañana, sobre las 10, el ascensor se detuvo en la planta baja. La puerta se abrió y, para sorpresa de los transeúntes, la pareja del ático salió con una expresión muy distinta a la habitual. Sin gafas de sol, sin prisa, sin su habitual aire de superioridad. Caminaron hacia la recepción y se detuvieron frente al mostrador, donde Arthur leía tranquilamente el periódico. Levantó la vista lentamente, como siempre. El joven fue el primero en hablar. Su voz era baja, casi como un suspiro. Queríamos disculparnos por cómo te tratamos y por no verte como eres. Arthur cerró el periódico y se limitó a escuchar. La mujer, con la voz entrecortada, añadió: «Lo que hicimos fue horrible. Crecimos pensando que podíamos medir a las personas por su posición o su apariencia. Pero ayer, comprendimos que no hay nada más vergonzoso que eso». Se quitó las gafas que sostenía en la mano, como si admitiera una derrota silenciosa. Arthur no los interrumpió, no los perdonó ni los humilló. Esperó a que dijeran todo lo que tenían que decir. Cuando terminaron, simplemente asintió. «No soy mejor que ustedes, simplemente he vivido más. Y a veces, quienes viven más, ven más. Y aprenden que el verdadero poder no está en dar órdenes, está en saber escuchar, saber callar, saber actuar cuando es necesario». Después de eso, no hubo abrazo ni apretón de manos, solo un silencio respetuoso. Se despidieron con un «gracias», sincero esta vez, y volvieron al ascensor. Arthur volvió al periódico, no porque le fuera indiferente, sino porque sabía que esto era solo el principio. La disculpa era importante, por supuesto, pero lo más importante era qué harían con ella a partir de entonces, y solo el tiempo lo diría. No necesitaba demostrar nada,
nunca tuvo que hacerlo. A quienes tienen raíces firmes no los sacude el viento, y él ya se había enfrentado a muchos. En las semanas siguientes, el edificio sufrió cambios que no estaban incluidos en ninguna renovación aprobada, pero que eran visibles en la vida cotidiana. El lenguaje cambió. El tono en el que los residentes se dirigían a los empleados se volvió más ligero, más cuidadoso. Era como si de repente todos hubieran recordado que allí también vivía gente, y no solo personal de servicio. Algunos residentes empezaron a preguntar por los hijos de los porteros, otros a ofrecerles café o incluso a preguntarles cómo les iba el día. Pequeñas cosas, pero que sumadas cambiaban por completo la atmósfera del lugar. Y Arthur seguía siendo el mismo. Limpiaba los pasillos con la misma precisión, revisaba los extintores, las luces, regaba las plantas de la entrada. Solo que ahora ya nadie lo llamaba el conserje. Lo llamaban por su nombre. «Buenos días, señor Arthur». «¿Todo bien, señor Arthur?» Era como si finalmente hubiera aparecido, aunque había estado allí todo el tiempo. La historia de lo sucedido en aquella reunión se convirtió en una especie de leyenda local. Se contaba con respeto a los nuevos residentes, se mencionaba discretamente en las reuniones de condominios y se recordaba en conversaciones informales con cierto orgullo. Pero Arthur nunca alimentó su fama. Siempre que alguien intentaba sacar el tema, él lo esquivaba cortésmente. Eso es cosa del pasado. Lo que importa es lo que hagamos de ahora, en adelante. Lo decía no por falsa humildad, sino por convicción. Sabía que una lección solo se convierte en aprendizaje cuando se vive en la vida cotidiana, con gestos sencillos. Y también sabía que el respeto más sólido es el que no necesita ser recordado constantemente. Es el que se manifiesta por sí solo, en la forma en que las personas se tratan cuando creen que nadie las ve. Así era como medía las cosas, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el edificio también estaba aprendiendo a medirlas. En las semanas siguientes, el edificio sufrió cambios que no estaban incluidos en ninguna renovación aprobada, pero que eran visibles en la vida cotidiana. El lenguaje cambió. El tono en el que los residentes se dirigían a los empleados se volvió más ligero, más cuidadoso. Era como si de repente todos hubieran recordado que allí también vivía gente, y no solo personal de servicio. Algunos residentes empezaron a preguntar por los hijos de los porteros, otros a ofrecerles café o incluso a preguntarles cómo les iba el día. Pequeñas cosas, pero que, sumadas, cambiaban por completo la atmósfera del lugar. Y Arthur seguía siendo el mismo. Limpiaba los pasillos con la misma precisión, revisaba los extintores, las luces, regaba las plantas de la entrada, solo que ahora ya nadie lo llamaba el conserje, lo llamaban por su nombre. «Buenos días, señor Arthur». «¿Todo bien, señor Arthur?» Era como si finalmente hubiera aparecido, aunque había estado allí todo a tiempo. La historia de lo sucedido en aquella reunión se convirtió en una especie de leyenda local. Se contaba con respeto a los nuevos residentes, se mencionaba discretamente en las reuniones de condominios y se recordaba en conversaciones informales con cierto orgullo. Pero Arthur nunca alimentó su fama. Siempre que alguien intentaba sacar el tema, él lo esquivaba cortésmente. Eso es cosa del pasado. Lo que importa es lo que hagamos de ahora en adelante. Lo decía no por falsa humildad, sino por convicción. Sabía que una lección solo se convierte en aprendizaje cuando se vive en la vida cotidiana, con gestos sencillos. Y también sabía que el respeto más sólido es el que no necesita ser recordado constantemente. Es el que se manifiesta por sí solo, en la forma en que las personas se tratan cuando creen que nadie las ve. Así era como medía las cosas.
y por primera vez en mucho tiempo sintió que el edificio también estaba aprendiendo a medirlas. En las semanas siguientes, el edificio sufrió cambios que no estaban incluidos en ninguna renovación aprobada, pero que eran visibles en la vida cotidiana. El lenguaje cambió. El tono en el que los residentes se dirigían a los empleados se volvió más ligero, más cuidadoso. Era como si de repente todos hubieran recordado que allí también vivía gente, y no solo personal de servicio. Algunos residentes empezaron a preguntar por los hijos de los porteros, otros a ofrecerles café o incluso a preguntarles cómo les iba el día. Pequeñas cosas, pero que, sumadas, cambiaban por completo la atmósfera del lugar. ¿Y Arthur? Arthur seguía siendo el mismo. Limpiaba los pasillos con la misma precisión, revisaba los extintores, las luces, regaba las plantas de la entrada. Solo que ahora ya nadie lo llamaba el conserje, lo llamaban por su nombre. «Buenos días, señor Arthur. ¿Todo bien, señor Arthur?» Era como si finalmente hubiera aparecido, aunque había estado allí todo el tiempo. La historia de lo sucedido en aquella reunión se convirtió en una especie de leyenda local. Se contaba con respeto a los nuevos residentes, se mencionaba discretamente en las reuniones de condominios y se recordaba en conversaciones informales con cierto orgullo. Pero Arthur nunca alimentó su fama. Siempre que alguien intentaba sacar el tema, él lo esquivaba cortésmente. Eso es cosa del pasado. Lo que importa es lo que hagamos de ahora en adelante. Lo decía no por falsa humildad, sino por convicción. Sabía que una lección solo se convierte en aprendizaje cuando se vive en la vida cotidiana, con gestos sencillos. Y también sabía que el respeto más sólido es el que no necesita ser recordado constantemente. Es el que se manifiesta por sí solo, en la forma en que las personas se tratan cuando creen que nadie las ve. Así era como medía las cosas, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el edificio también estaba aprendiendo a medirlas. Un día, una residente más joven, recién llegada y probablemente ajena a la historia, se presentó en recepción quejándose de una entrega tardía. Hablaba con impaciencia, jugueteaba con su móvil mientras hablaba y apenas miró a Arthur, que estaba cerca, limpiando una ventana. Antes de que se le ocurriera intervenir, el portero respondió cortésmente, intentando resolver la situación, pero lo que llamó la atención fue el hombre del 10º piso, que estaba en el vestíbulo esperando el ascensor. Se acercó lentamente y dijo, con voz tranquila: «Señorita, este edificio funciona así por respeto entre las personas. Si quiere, podemos ayudarla a encontrar su entrega, pero gritar no acelerará las cosas». Se quedó sin habla unos segundos, murmuró «lo siento» y se fue en silencio. Arthur, al otro lado del cristal, observaba la escena sin intervenir, pero en su interior sentía que lo que se había plantado meses antes comenzaba a dar fruto, por manos que ni siquiera eran las suyas. Fueron estas pequeñas cosas las que dieron sentido a su día. No los elogios públicos ni los gestos forzados, sino esos cambios discretos, casi imperceptibles en la cultura, cuando las personas, sin darse cuenta, comenzaron a corregirse mutuamente, cuando el entorno enseñó, sin gritos, lo que era correcto. Arthur siempre creyó que la verdadera autoridad no necesitaba ser impuesta, se construía, y la construyó en silencio, escoba en mano, sin alzar la voz, sin exigir reconocimiento. Por eso, cuando la gente ahora lo miraba con admiración, la recibía con calma, como quien sabe que el verdadero respeto no se gana a la fuerza, se gana día a día, y nadie allí podía negarlo ya. Arthur no era solo el dueño del edificio, era, en ese lugar, el ejemplo más claro de lo que significa ser grande, aunque pareciera invisible. A última hora de la tarde de un martes, uno de esos en los que el cielo parece haber sido limpiado, Arthur estaba sentado en el vestíbulo, tomando su café en silencio.
El termo siempre estaba a su lado, y la tacita de porcelana que había traído de casa llevaba años igual. El televisor estaba encendido, reproduciendo las noticias suavemente, casi como banda sonora de fondo. Observaba a la gente entrar y salir del edificio, saludándolos con ligeros gestos. Fue entonces cuando el chico del tercer piso, el mismo que le gustaba hablar con él, apareció con una libreta en la mano. «Señor Arthur, ¿puedo sentarme aquí un rato?» Arthur hizo un gesto con la mano, señalando la silla vacía. El chico abrió la libreta y le enseñó un ensayo escolar. El tema era «¿Quién es la persona más sabia que conoces?» Y allí, escrito con letras torcidas, estaba «Arthur Martins, el conserje de mi edificio, que también es el propietario». Pero nadie lo sabía porque es humilde y enseña más con el silencio que con las palabras. Arthur leyó despacio, en silencio. Al terminar, cerró el cuaderno con cuidado y miró al niño. «Qué bonito. Tienes un don con las palabras». El niño sonrió tímidamente y dijo que la profesora le había pedido un texto de alguien a quien admiraba de verdad. «No famoso ni de un libro. Pensé en ti inmediatamente». Arthur no era un hombre que se emocionara fácilmente, o al menos no lo demostraba, pero en ese momento su mano se apretó un poco alrededor de la taza de café. Le dio las gracias con una sonrisa, sin decir mucho más, porque sabía que a veces eso es lo que queda. No los edificios, ni los números, sino lo que un niño recuerda de nosotros cuando necesita hablar de sabiduría. Y esa tarde tuvo la certeza de que todo lo que había vivido, todo lo que había soportado, había merecido la pena. Unos días después, apareció una simple nota en el tablón de anuncios del condominio, pegada con cinta adhesiva transparente. Carecía de firma y formalidad. Simplemente decía: «El respeto no tiene uniforme. Gracias, señor Arthur». Permaneció allí durante semanas. Nadie la quitó. Nadie garabateó en ella, nadie intentó reemplazarla con reglas o anuncios urgentes. Era como si el papel se hubiera convertido en un recordatorio permanente de lo que realmente importaba en ese edificio. Doña Leila, siempre discreta, vio la nota una mañana mientras revisaba los tablones de anuncios. Sonrió para sí misma y la dejó como estaba. Sabía que decía más que cualquier acta de reunión. Y también sabía que a Arthur no le gustaban los homenajes, pero en el fondo comprendía que algunas cosas merecen ser recordadas, no para inflar el ego, sino para mantener vivo el recuerdo de un gesto oportuno en el momento oportuno. Arthur seguía siendo puntual, recorriendo las plantas en silencio, revisando meticulosamente cada detalle del edificio. Era el mismo hombre de siempre, pero ahora el edificio lo miraba con otros ojos, y eso lo cambió todo. Uno de los limpiadores más jóvenes, recién llegado, preguntó un día durante su descanso: «Arthur, ¿no estás pensando en dejarlo? ¿Vivir tranquilo, sin trabajar más?» Arthur reflexionó unos segundos, tomó un sorbo de café y respondió: «Pero yo ya vivo tranquilo, joven. El trabajo nunca ha sido el problema. Lo que cansa es que nos traten como si no existiéramos. Ya no. Ahora está bien». El joven no insistió, simplemente asintió y guardó silencio, porque en ese momento comprendió que la libertad no significaba dejar de trabajar. La libertad era poder elegir qué hacer y ser respetado por ello. Y Arthur, con toda su historia y serenidad, decidió quedarse allí. No porque lo necesitara, sino porque quería. Una mañana, el edificio amaneció sin electricidad por obras de mantenimiento en la calle. Los ascensores dejaron de funcionar y los residentes empezaron a bajar las escaleras, quejándose. Esto rara vez ocurría allí. Montevale era conocido por su eficiencia, y cualquier fallo, incluso ajeno al control del condominio, causaba un malestar inmediato. Pero esa mañana nadie se quejó con Arthur.
Al contrario, algunos se detuvieron a preguntarle si necesitaba ayuda con algo, si podían hacer algo para facilitarle la jornada al equipo. Una mujer del 7º piso trajo botellas de agua para los empleados, diciendo que con el calor y la subida todos merecían un descanso. Fueron pequeños gestos, pero no pasaron desapercibidos. Arthur, observando todo con su habitual calma, tuvo la sensación de que allí se había establecido algo más profundo. No era solo respeto hacia él, sino respeto entre todos. Y esto, para él, era señal de que su trabajo estaba dando frutos que iban más allá de la limpieza del suelo. Más tarde, cuando se restableció la electricidad, uno de los técnicos que realizaba el mantenimiento comentó sin querer que en edificios como ese a menudo se oían gritos y órdenes secas de los residentes, pero que el ambiente allí parecía diferente. «Este lugar tiene buen ambiente», dijo. Arthur simplemente sonrió y le dio las gracias, como siempre, pero en el fondo sintió el verdadero peso de esa frase. Sabía que no era casualidad. Aquello se había construido, ladrillo a ladrillo, gesto a gesto, durante años. Y fue en ese momento que se dio cuenta de algo importante. No era el único que le había enseñado algo a ese edificio. Él también había aprendido. Aprendió que el mundo aún puede sorprender, que incluso donde hay arrogancia puede nacer la humildad, y que a veces basta con que una persona se niegue a luchar para que toda una comunidad aprenda a verse a sí misma de otra manera. Un sábado por la mañana, Arthur llegó al edificio un poco temprano. El sol aún no había salido del todo, pero le gustaba esa hora del día. El aire era más ligero, las calles estaban tranquilas y el edificio parecía respirar más despacio. Lo hacía de vez en cuando, llegaba antes que los demás y recorría las plantas vacías como quien vuelve a visitar una casa antigua. Tocaba los pasamanos, comprobaba las cerraduras, probaba las luces. No por desconfianza, sino por costumbre. Lo cierto es que para él, ese edificio era más que una inversión. Era parte de su vida. Cada planta guardaba un recuerdo, cada renovación contaba una historia. Había gente que veía entrar con un bebé en brazos y años después vio a ese mismo bebé graduarse, casarse, irse y se quedó, como una pieza constante en una escena cambiante. Esa mañana, más que nunca, sintió que ese lugar lo reconocía de nuevo. De regreso a la planta baja, se detuvo frente a la recepción y se sentó con su café habitual. El portero que había estado allí esa noche estaba terminando su turno e inició una conversación. «Señor Arthur, si no hubiera comprado ese edificio entonces, ¿cree que la vida habría sido muy diferente?» Arthur pensó unos segundos antes de responder. «Tal vez, pero no sé si habría sido mejor», añadió. «El dinero me dio opciones, pero ¿quién soy? Eso vino mucho antes». El joven permaneció en silencio, reflexionando. Arthur no dijo nada más. No le gustaban los discursos largos. Prefería que cada uno sacara sus propias conclusiones. Y quizás eso era lo que lo hacía todo tan cierto. No intentaba enseñar, simplemente vivía. Y quienes prestaban atención, aprendían. No con palabras bonitas, sino con hechos, con la constancia de quien lleva los principios en todo el cuerpo, incluso en los gestos más sencillos. Un domingo, Arthur decidió visitar la azotea del edificio. Rara vez subía, salvo por razones técnicas, pero ese día algo le animó a ver la ciudad desde arriba. Tomó el ascensor solo, subió los 18 pisos y salió a la terraza. Todo estaba vacío y silencioso. El viento soplaba con fuerza y la vista era la misma de siempre. Edificios, antenas, coches diminutos allá abajo. Pero para él había algo diferente en ese horizonte. Era como si, por primera vez, pudiera ver no solo lo que había construido, sino lo que había mantenido durante tanto tiempo. Desde allí arriba, recordé la época en que ese terreno era casi nada.
Recordé las reuniones con inversores, las decisiones arriesgadas, los consejos de su esposa, que ya no estaba. Cerró los ojos un instante y dejó que el viento le acariciara la cara. Fue como un abrazo silencioso de la vida que le decía: «Hiciste lo correcto». Mientras aún estaba arriba, oyó abrirse la puerta del ascensor. Era la administradora del edificio, la señora Leila. Se acercó lentamente, con 2 tazas en la mano. «Pensé que estabas aquí. Traje café». Se sentaron uno al lado del otro, sin prisa, observando el movimiento de la ciudad. Permanecieron en silencio unos minutos. Luego ella dijo: «Sabes que este lugar ha cambiado, ¿verdad? No solo por lo que le pasó a la pareja, sino por lo que representas». Arthur sonrió levemente. «No, he cambiado nada. Simplemente me mantuve firme cuando parecía que nadie más quería quedarse». Ella asintió. «A veces eso es todo lo que necesitamos. Alguien que no se rinda ante lo que está mal, incluso cuando esté solo». No respondió. Simplemente volvió a contemplar el paisaje. No había necesidad de seguir con esa conversación. Allí estaban en paz. Y la paz, para Arthur, era la mejor señal de que todo iba por buen camino, aunque nadie aplaudiera. Al final de ese día, Arthur regresó a casa, como siempre, a pie por las tranquilas calles del barrio. No vivía lejos. Había comprado un pequeño apartamento hacía muchos años, en un edificio antiguo, discreto y sin portero. Le gustaba la sencillez del lugar. El paseo, aunque corto, era uno de sus momentos favoritos del día. Era donde ordenaba sus pensamientos, respiraba hondo y desconectó del ritmo de los demás. Pasó por panaderías, bancos cerrados y una parada de autobús que siempre estaba vacía a esa hora. Saludó a algunas personas por el camino. Nadie sabía quién era en el edificio. No sabían que era dueño de una construcción valuada en millones. Y eso le gustaba. Le gustaba ser un caballero más caminando despacio, con pasos firmes y ropa sencilla, porque, en el fondo, eso era exactamente lo que quería ser, alguien en paz con lo que había construido por dentro y por fuera. Al llegar a casa, dejó su maletín de cuero sobre la mesa, se quitó los zapatos y encendió la luz del salón. Todo estaba limpio, ordenado y tranquilo. En la misma estantería había una vieja foto de él y su esposa, tomada cuando apenas empezaban. Ella sonrió con calma, como si supiera que el tiempo lo mostraría todo. Arthur miró la foto y le devolvió la sonrisa. «¿Te gustaría ver cómo van las cosas por allá?», murmuró. Se preparó un café recién hecho, se sentó en la silla de madera cerca de la ventana y observó el movimiento en la calle. No pensaba en dinero ni en reconocimiento. Solo pensaba en la rara oportunidad de ver, mientras aún estuviera vivo, el fruto de su propio silencio. No el silencio de quienes se omiten, sino el silencio de quienes resisten. Y esa noche, más que ninguna otra, tuvo la certeza de que valió la pena no haber callado, incluso cuando nadie lo escuchaba. A la mañana siguiente, al llegar al edificio, Arthur encontró un sobre blanco en la recepción. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano. Lo abrió con calma, como siempre. Dentro había una tarjeta sencilla, y dentro de ella, un breve mensaje. «Gracias por mostrarnos lo que es la grandeza». Piso 18. No había firma ni nombre, pero sabía exactamente quién era. La leyó 2 veces, se guardó la tarjeta en el bolsillo y continuó con su turno como siempre. No se lo dijo a nadie, ni cambió su rutina por ello. Pero había algo diferente en sus pasos, un peso menos, tal vez, porque ese gesto, incluso discreto, decía lo que debía decirse, que el arrepentimiento, cuando viene con humildad, no necesita audiencia. Basta con ser honesto, y que incluso quienes cometen grandes errores pueden aprender si tienen el coraje de mirarse en el espejo correcto. Con el paso de las semanas, la vida en Montevale recuperó su ritmo habitual.
Pero ya no era el mismo lugar. El edificio seguía siendo el mismo por fuera. Una fachada moderna, un jardín bien cuidado y una estricta seguridad. Pero por dentro, algo esencial había cambiado. Las relaciones se volvieron más horizontales. Saludar se convirtió en algo habitual, no en una excepción. Los niños empezaron a jugar en el patio con más libertad y los empleados parecían más dispuestos, más visibles. Era como si todo el edificio hubiera sido sometido a una limpieza, no física, sino moral. Y Arthur, a pesar de no ser de los que buscan la validación, notó estos pequeños cambios con silenciosa gratitud. Sabía que la verdadera reforma había ocurrido donde nadie podía verla, en las miradas, en las intenciones, en la forma en que cada persona comenzaba a percibir a la otra. Y eso, para él, era más valioso que cualquier escritura o cuenta bancaria. Era lo que hacía de aquel lugar, finalmente, un hogar colectivo. Poco después, en una de las reuniones trimestrales del condominio, se sugirió colocar una pequeña placa en el vestíbulo. La propuesta provino de un residente del 5º piso, quien dijo con voz tímida: «Creo que sería justo reconocer a quienes ayudaron a que ese edificio se convirtiera en algo más que simple hormigón». Algunos residentes aplaudieron discretamente, otros asintieron. Pero antes de que la idea prosperara, Arthur levantó la mano, pidió la palabra. «Aprecio la intención, pero no creo que sea necesaria. No hice nada solo. Si este edificio mejoró, fue porque ustedes quisieron mejorar juntos. Yo solo era el espejo, y un espejo no necesita una placa». Hubo un silencio, no de desaprobación, sino de respeto. La propuesta se retiró con naturalidad, y con ese simple gesto, Arthur reafirmó una vez más quién era. Alguien que no necesitaba ser celebrado para saber lo que valía. No, quería ser un monumento, quería ser una presencia, y eso es lo que ya era. Más tarde, en el pasillo, la administradora del edificio se le acercó con un café en la mano. «¿Seguro que no quiere la placa?», preguntó con ligereza. Arthur sonrió. «La tengo. Prefiero ver a la gente cambiarse a ver mi nombre colgado». Ella asintió y dejó el tema ahí. Siempre era así entre ellos. Una breve conversación bastaba. Ambos sabían que el verdadero reconocimiento reside en la vida cotidiana, en cómo se trata al conserje, al portero, a la señora de la limpieza, en el respeto que se mantiene incluso cuando nadie mira. Y eso, ahora, formaba parte de la rutina en Montevale. Quizás, si alguien preguntara alguna vez qué sucedía allí, pocos podrían decirlo con exactitud. Pero quienes lo vivieron lo recordarían. Recordarían a un hombre que, aunque podía dar órdenes, eligió servir. Y que, en el silencio de sus gestos, hacía más ruido que cualquier discurso. Una tarde, mientras limpiaba la zona exterior cerca de la entrada principal, Arthur vio a una madre intentando calmar a su pequeño, que lloraba porque no podía pulsar el botón del ascensor antes que ella. Era una escena sencilla y cotidiana, pero Arthur se detuvo y se agachó junto al niño. «¿Quieres intentarlo de nuevo?». El niño lo miró con recelo, luego a su madre y luego asintió. Arthur lo condujo hasta el botón y esperó a que extendiera la mano y lo pulsara. El botón se iluminó. El niño sonrió y dejó de llorar. La madre, visiblemente aliviada, le dio las gracias sinceramente. «Gracias, señor Arthur. ¿De acuerdo?». Sonrió, asintió y volvió a su trabajo. Fue un instante breve, que probablemente nadie más notó, pero decía mucho de él. Fue allí, en esos pequeños gestos, que Arthur continuó enseñando, sin la intención de enseñar, simplemente siendo. Esa misma semana, una de las residentes más antiguas, una viuda que apenas salía de su apartamento, bajó al vestíbulo con un paquete en las manos. Era un pequeño pastel de el plátano. «Lo hice para ti», dijo tímidamente. Arthur le dio las gracias.
La invitó a sentarse un rato y compartieron un café. Hablaron durante media hora. Ella contó historias de su marido, de los tiempos en que el edificio aún olía a pintura nueva, de las mañanas en que veía a Arthur barriendo la entrada con la misma calma que hoy. «Usted nunca cambia, ¿verdad?», dijo. Y él respondió: «La vida cambia tanto, doña Marta. Hay que aferrarse a algo». Ella rió suavemente y asintió. Ahí, en esa conversación pausada, había algo raro. Un tipo de compañía que no exige esfuerzo, no exige presencia, sino que llena el espacio de verdad. Eso era lo que Arthur ofrecía sin darse cuenta. Un tipo de paz que, en tiempos de prisa, se convierte en un lujo. Un día, el ascensor de pasajeros tuvo un pequeño problema. Nada grave, simplemente dejó de alinearse correctamente con algunos pisos. El técnico dijo que lo arreglaría en 2 días. Mientras tanto, Arthur tenía dificultades para seguir el ritmo de los residentes hasta el ascensor de servicio o subir las escaleras. Uno de los adolescentes que vivía en el piso 14 bajó con su madre y le dijo: «Deberías ser gerente, no conserje». Arthur simplemente sonrió y respondió: «¿Y si te dijera que me gusta servir más que dar órdenes?». El chico se quedó pensativo. Su madre sonrió discretamente, como si ya conociera la historia detrás de ese hombre, pero prefirió no decir nada. Ahora era común que los jóvenes escucharan de los mayores. Ese es Arthur. No lo pierdas de vista, se aprende con solo observar. Se había convertido en un punto de referencia sin querer. No porque inspirase respeto, sino porque se volvió imposible ignorar la fuerza que emanaba de su forma de ser. La semana siguiente ocurrió algo inesperado. El joven del ático, el que meses antes había humillado a Arthur en público, buscó al administrador del edificio y le pidió que le hiciera una propuesta. Quería crear, con sus propios recursos, un fondo para mejoras para los empleados del edificio. Aprendimos una lección importante y me gustaría hacer algo concreto, no para saldar una deuda, sino para intentar contribuir. Doña Leila escuchó, lo anotó todo y dijo que sometería la propuesta a votación. Y así se hizo. Cuando el fondo se aprobó por unanimidad, todos supieron de dónde había surgido la idea. Arthur no hizo comentarios. No elogió ni se burló de nadie. Simplemente dijo: «El mundo gira, a veces para bien». Y eso fue todo. Nadie esperaba que ese joven se convirtiera en un ejemplo, pero allí estaba, aprendiendo, cambiando, haciendo, no por presión, sino por transformación. Y quizás eso fue lo más hermoso de todo, ver que incluso donde había arrogancia, podían hacer un arrepentimiento genuino. Esa misma semana, una nueva empleada empezó a trabajar en el edificio. Era joven, de otro barrio y sin mucha experiencia. Estaba visiblemente nerviosa en su primer día. Arthur fue el primero en saludarla, mostrarle las instalaciones y explicarle el horario. Habló despacio, sin prisas, mirándola a los ojos y llamándola por su nombre. Al final de su turno, le dijo a un compañero: «Pensé que me tratarían con frialdad, pero el ambiente aquí es diferente. ¿Ese hombre es el jefe?». El compañero respondió: «Depende de cómo se llame al jefe. Si es quien manda, técnicamente no, pero si es quien marca la pauta, sí». Y esa era la verdad. Arthur no tenía una posición formal de liderazgo, no daba órdenes, no distribuía tareas, pero era él quien moldeaba el ambiente, con sus propias acciones, con su ejemplo. Era como si cada nueva persona que llegaba entendiera, incluso sin explicación, que en ese edificio las cosas se hacían con respeto, porque alguien había mantenido consistentemente ese estándar. Una noche, después de que todos subieran, Arthur se quedó unos minutos más en el vestíbulo. El portero ya se había ido y el edificio estaba en silencio. Miró a su alrededor, limpió la encimera, apagó el televisor y revisó las cámaras por última vez.
Antes de irse, cerró la puerta con cuidado, como quien cierra la puerta a un ser querido. Afuera, la ciudad ya dormía, y mientras caminaba por las aceras vacías, pensé en todo lo sucedido en los últimos meses. Pensé en cómo una humillación pública, que podría haber sido solo una herida más, terminó convirtiéndose en un punto de inflexión. No por venganza, sino por dignidad. No por ira, sino por constancia. Y allí, bajo las luces amarillas de las farolas, Arthur continuó su camino como siempre, silencioso, entero, firme, porque al final quien camina en paz no necesita aplausos, solo suelo. A la mañana siguiente, temprano, Arthur regresó al edificio como todos los días. Llegó antes que todos, abrió la puerta, encendió las luces de la planta baja y volvió a colocar la cafetera en su lugar habitual. La rutina era predecible, pero no tediosa. Era reconfortante repetir los mismos gestos con atención. Al barrer la entrada, notó que alguien había dejado una pequeña maceta junto a la puerta principal con una nota: para quienes hacen florecer lo que parecía olvidado. No había firma. Miró a su alrededor, cogió la maceta con cuidado y la llevó a recepción. La colocó junto al escritorio, donde la planta recibiría luz todo el día. No dijo nada a nadie, pero esa frase se le quedó grabada en la cabeza, porque, sin mayores acciones, expresaba exactamente lo que estaba sucediendo allí. Un silencioso proceso de renacimiento. Y sabía que no era solo el edificio, era la gente. A primera hora de la tarde, cuando el sol brillaba con fuerza en las ventanas de la entrada, Arthur recibió una llamada de uno de los primeros ingenieros que trabajaron en el proyecto Montevale décadas atrás. Era un hombre jubilado que se había mudado al campo. Hablaron durante 10 minutos, recordando viejas historias, sus días en la obra, sus errores y aciertos. Al final de la conversación, el ingeniero dijo: «Sabes, Arthur, el edificio es precioso, pero lo que más me impresiona es saber que sigues ahí. Eso dice mucho más que cualquier fachada». Arthur simplemente respondió con un «Gracias, amigo», y al colgar, permaneció en silencio unos segundos, mirando por la ventana. Ya no necesitaba demostrar nada. Ya había comprendido que lo más importante que había construido allí no estaba en las paredes, estaba en la gente, y en eso, sabía, ningún tiempo ni ningún dinero podían competir. Al día siguiente, mientras limpiaba el vestíbulo principal, Arthur vio a un niño corriendo hacia él. Ascensor con el uniforme escolar torcido y la mochila casi cayéndose de la espalda. Su padre iba justo detrás, apresurándose. Antes de que el niño entrara, se detuvo de repente, miró a Arthur y dijo: «Adiós, señor Arthur», con una amplia sonrisa. Arthur respondió con un gesto y una leve sonrisa. Su padre, avergonzado por no haber hecho lo mismo, se giró y añadió: «Buenos días, señor. Disculpe las prisas». Arthur respondió con naturalidad: «Buenos días, no hay problema». Y continuó con su trabajo. Esto ocurría cada vez con más frecuencia, los niños aprendiendo de sus padres y a menudo los padres reaprendiendo de sus hijos. Era hermoso verlo. El respeto se convertía en un hábito, no en una obligación. Y eso, para Arthur, era una especie de victoria que no siempre se podía expresar con palabras. Se experimentaba día a día, en pequeñas escenas como esta. Esa tarde, durante el descanso, Arthur se sentó en la silla del conserje y cerró los ojos unos minutos. No durmió, solo escuchó los sonidos del edificio, el intercomunicador sonando a lo lejos, el sonido del agua de limpieza en el piso superior, un niño riendo cerca de la zona común. Todo parecía en armonía, todo funcionaba, no porque fuera perfecto, sino porque había orden, cuidado, respeto. Sabía que la historia que había vivido allí tal vez nunca llegaría a los libros, que nadie escribiría un artículo de periódico sobre un hombre que transformó un edificio sin alzar la voz. Pero eso no le preocupaba, porque tenía la
conciencia tranquila de haber hecho lo que debía hacerse, no por gloria, sino por coherencia, por valores que no cambiaban con el tiempo. Y eso, en el mundo actual, era casi una rareza. Y estaba orgulloso, un orgullo silencioso, de haberlo mantenido así, cuando todo a su alrededor parecía tan inestable. Una noche, después de que el edificio se durmiera, Arthur tardó un poco más en irse. Se sentó en el vestíbulo con las luces tenues, repasando mentalmente todo lo sucedido ese año. No era un hombre que celebrara muchos cumpleaños, ni tuviera fechas marcadas en el calendario, pero sabía cuándo terminaba un ciclo y sentía, en el fondo, que se enfrentaba al final de uno. No en el sentido de una despedida, sino de una misión cumplida. La ira que había presenciado en aquella fiesta en el ático, meses atrás, se había transformado en algo completamente diferente. No solo en la pareja, sino en todo el edificio. Las relaciones se habían reconfigurado, las miradas habían cambiado, los ruidos se habían calmado. Y esto no sucedió por decreto, sucedió por actitud, por constancia, por no vengarse de la misma manera. Arthur sabía que esto no era común, y precisamente por eso dolía cuando sucedía, pero también por eso sanaba cuando funcionaba. Mientras ordenaba los últimos papeles del día, observó los movimientos de la pareja en la cámara de seguridad. Llegaban tarde, parecía que volvían de cenar. Al pasar por la entrada, miraron fijamente a la cámara y saludaron. Un saludo simple, casi tímido, pero sincero. Arthur respondió levantando ligeramente la mano, aunque no la vieran. Eso fue suficiente. Ellos lo sabían. Él lo sabía. Y el respeto se estableció allí, no por contrato, sino por conciencia. Cuando apagó las luces y cerró la puerta, lo hizo con la misma calma de siempre. Nada en su ritmo cambió. Y esa era su fuerza, ser completo bajo cualquier circunstancia. Eso era lo que lo hacía ser quien era. Un hombre que no buscaba ser visto, pero que terminó convirtiéndose en un referente, no porque gritara más fuerte, sino porque era el único que permanecía en pie cuando los demás hacían una reverencia. Una soleada mañana de lunes, un nuevo residente llegó al edificio con las llaves en la mano, arrastrando maletas pesadas y hablando por el móvil. Iba con prisa, irritado, diciendo que no soportaba a los empleados tan lentos. Apenas había puesto un pie en la recepción cuando ya estaba preguntando quién mandaba. Arthur, que limpiaba los cristales de la entrada, se acercó con calma y dijo: «Buenos días, bienvenido. ¿Puedo ayudarle con sus maletas?» El hombre lo miró de arriba abajo y respondió con desdén: «¿Es usted el conserje?» Arthur simplemente sonrió. «Sí, lo soy», y cogió una de las maletas. Uno de los antiguos residentes, que observaba desde lejos, se acercó y le dijo al nuevo residente: «Este es Arthur. No es solo el conserje, es el alma de este lugar, ya lo entenderá». El recién llegado asintió, un poco avergonzado, y subió al ascensor en Mindusen, silencio. Esa fue su primera lección, incluso sin saberlo. Arthur regresó a su puesto como si nada hubiera pasado. Ya estaba acostumbrado a ese tipo de comienzo. Sabía que el tiempo lo mostraría todo a quien quisiera verlo. No necesitaba justificarse, no necesitaba corregir a nadie de inmediato. Solo tenía que seguir como siempre, con constancia, con respeto, con presencia, porque los valores que defendía, dignidad, humildad, justicia, no dependían de la mirada ajena. Eran suyos, eran internos. Y por eso mismo, inquebrantables. Por eso podía continuar allí cada día sin tener que alzar la voz. Porque el peso de su historia, combinado con la ligereza de su carácter, ya hablaba por él, y solo tenía que prestar atención para darse cuenta. Tarde o temprano, todos lo notarían. Como siempre, al final de esa semana, un viernes como cualquier otro, Arthur terminó de trabajar como siempre. Guardó sus materiales, revisó los registros de mantenimiento y recorrió la recepción con paso tranquilo,
y uniforme limpio. Antes de irse, se detuvo un momento frente al discreto espejo del pasillo. No para arreglarse. Nunca le había preocupado la vanidad, sino quizás, sin darse cuenta, para verse como realmente era. No como el mundo lo veía, sino como él sabía que era. Completo, sereno, alguien que iba por la vida con los pies en la tierra y la frente en alto. Había pasado por tanto. Había perdido a seres queridos. Había sido subestimado innumerables veces y había visto generaciones ir y venir en ese edificio. Pero en ningún momento había dejado que la crudeza del mundo le robara su humanidad, y eso, después de todo, era lo que más lo enorgullecía. Al salir por la puerta principal, respiró hondo y olió el jardín recién regado. El sonido de la ciudad de fondo parecía lejano. Sabía que cuando se marchara de allí un día, porque todos se van, no solo dejaría atrás un edificio limpio y bien cuidado, dejaría atrás algo mucho más difícil de construir, un estandarte de respeto, un ejemplo silencioso, una cultura de dignidad, y nadie podría borrar eso. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, con el cielo ya oscureciéndose y el día acabándose lentamente, Arthur sonrió para sí mismo, porque aunque todo el mundo lo hubiera olvidado, él lo recordaba. La verdadera riqueza nunca estuvo en las paredes de concreto. Estaba en las decisiones que tomamos incluso cuando nadie nos ve. Y él había tomado las suyas, todas ellas, con la determinación de quien nunca necesitó demostrar nada, solo existir.